En 1784, el filósofo Immanuel Kant lanzó una pregunta que, ojo, iba a cambiar la forma en que entendemos la libertad intelectual. ¿Qué es la Ilustración? Su respuesta no fue una simple lección de historia, no, fue un desafío directo para todo el mundo. Un auténtico llamado a atreverse a pensar. Venga, vamos a meternos de lleno en las ideas clave de este texto que es fundamental. Y Kant no se anda con rodeos, ¿eh? Arranca con una auténtica bomba, un grito de guerra para la mente, sapere aude, o sea, atrévete a saber. Y esto no es solo un lema bonito, es que es el corazón, el motor de todo su argumento. Es una llamada a la acción, a tener el coraje de usar nuestra propia cabeza sin depender de lo que nos digan otros. Vale, la meta es pensar por uno mismo. Suena bien, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Pues Kant argumenta que la humanidad vive en una especie de minoría de edad intelectual. Pero lo más importante, lo crucial, es que esa jaula, esa limitación, nos la hemos puesto nosotros mismos. Vamos a pararnos un momento en este término que es clave: incapacidad. Para Kant, esto no significa falta de inteligencia, para nada. Es la falta de decisión y de valor para usarla. Y por eso la llama culpable. El problema no es que no podamos pensar, es que, en el fondo, elegimos no hacerlo. Y entonces, ¿por qué narices elegimos esto? Kant apunta a dos culpables principales, la pereza y la cobardía. Es que es mucho más cómodo, seamos sinceros, dejar que otros piensen por nosotros. Y lo ilustra con unos ejemplos geniales que hoy en día siguen siendo totalmente válidos. El libro que ya te da el conocimiento masticado, el guía espiritual que te sirve de conciencia, o el médico que te dice exactamente qué dieta seguir sin que tengas que investigar nada. Esos son nuestros tutores. Bueno, después de pintar este panorama tan directo, Kant ofrece una solución que es, la verdad, sorprendentemente simple. No hace falta una revolución violenta ni un plan súper complejo. Solo hace falta una cosa: libertad. Ya está. Esa es la única condición para la Ilustración. La libertad para hacer uso de la propia razón. ¿Parece fácil, a que sí? Pues cuidado, porque como siempre, el diablo está en los detalles. Claro, porque libertad es una de esas palabras enormes, puede significar mil cosas. Kant, desde luego, no está hablando de anarquía ni de caos. Lo que él propone es una distinción muy específica, muy matizada, que es probablemente la parte más brillante de todo el ensayo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la parte práctica del argumento de Kant. Él divide el uso de la razón en dos esferas, dos campos de juego, digamos, el público y el privado. Entender esta diferencia es la clave para comprender cómo una sociedad puede progresar intelectualmente sin desmoronarse. A ver, fijaos, por un lado tenemos el uso público de la razón. Aquí actuamos como ciudadanos del mundo, como eruditos que se dirigen a un público global para debatir. En este espacio, dice Kant, la libertad de crítica tiene que ser absoluta, total. Y luego, por otro lado, está el uso privado. Esto es cuando estamos cumpliendo un rol específico, nuestro trabajo, por ejemplo. En ese contexto, para que la maquinaria social funcione, a veces hay que restringir esa libertad y simplemente obedecer. Vamos a verlo con los ejemplos del propio Kant, que son buenísimos. Imaginemos un oficial militar. En el campo de batalla debe obedecer órdenes sin dudar. Ese es su uso privado de la razón. Pero luego, en su casa, como experto, puede escribir un artículo criticando la estrategia militar. Ese es su uso público. O un ciudadano debe pagar sus impuestos, sí o sí, pero como intelectual puede publicar un ensayo argumentando que ese impuesto es injusto. Y lo mismo con un clérigo. En el púlpito debe enseñar la doctrina de su iglesia, pero como académico tiene total libertad para escribir un libro cuestionándola. Se trata de cumplir con el deber, pero pensando siempre con libertad. Vale, con todo esto sobre la mesa, Kant se hace una pregunta muy lógica. ¿Vivimos ya en una época ilustrada? Y su respuesta es muy cautelosa y dice mucho sobre cómo veía él el progreso. Aquí hay un matiz que es fundamental. Kant dice, no vivimos en una época ilustrada, porque la mayoría de la gente todavía no se atreve a pensar por sí misma. Pero, añade, sí vivimos en una época de ilustración. ¿Se ve la diferencia? Una cosa es haber llegado a la meta y otra es estar en el camino. Para Kant, el camino ya se está abriendo. Los obstáculos empiezan a desaparecer. El progreso está en marcha. Y esta frase que Kant atribuye a un gobernante de su tiempo lo resume todo. Es la gran paradoja. Razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero para Kant aquí está la fórmula mágica. Un gobierno que garantiza el orden civil, el obedeced, crea precisamente el espacio seguro para la libertad de pensamiento más radical en la esfera pública, el razonad todo lo que queráis. La obediencia en lo privado permite la máxima libertad en lo público. Y todo esto, claro, nos lleva a día de hoy. El desafío de Kant, ese sapere aude, sigue tan vivo y tan necesario como en 1784. Su ensayo nos obliga a preguntarnos: si en su época los tutores eran los libros, los sacerdotes o los médicos,
¿quiénes son los nuestros hoy? ¿Son los algoritmos que nos dicen qué ver, qué comprar, qué pensar? ¿Son los medios de comunicación, los influencers? ¿O es quizá la comodidad de nuestras propias burbujas ideológicas? Ahí queda la pregunta.